A reading from the book of the prophet Lectura Ezekiel. del libro de Ezequiel. Thus says the Lord, Así dice el Señor: you son of A man, ti, hijo I de have Adán, appointed te he watchmen for the puesto de house of atalaya Israel. en la casa de Israel. When you hear me say Cuando these escuches things, palabras you de shall mi warn them boca, for me. les darás la alarma de mi parte. If I tell the Si wicked, yo "Your digo al wicked ways," malvado, you shall surely die, eres reo de muerte, and you do not speak y up tú no against hablas, the wicked ways, poniendo en guardia al malvado, the wicked para shall que die cambie for de his guilt, conducta, el and malvado one will be morirá responsible for por his su death. culpa, pero a ti te pediré But cuenta if you de su warn the sangre. wicked, Pero si trying to turn tú him from his pones way, en guardia al and he malvado refuses to para que turn from cambie his de way, conducta, he si no shall die cambia for de his guilt, conducta, él morirá but por you su shall culpa, save pero yourself. tú has salvado la vida. Verbum Domini. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan su corazón. Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan su corazón. Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan su corazón. A reading from the letter of Saint Le- Paul to the Lectura de la Romans. carta del apóstol San Pablo a los Brothers romanos. and sisters, Hermanos, owe nothing to a anyone nadie le deban except the nada, love of one más que another. amor, For the one who loves porque el que another ama has tiene fulfilled the cumplido law. el resto de la ley. The commandments, De you hecho, shall not commit el no adultery, cometerás you shall adulterio, not kill, no you matarás, shall not steal, no you robarás, shall not covet, no and envidiarás. whatever other Y los commandment demás there mandamientos may que be, haya se resumen are en summed esta up in frase: the same, namely, you shall love amarás your neighbor a as tu yourself. prójimo como a ti mismo. Love does not evil to Uno que anyone, ama a su prójimo hence love no is le the hace fulfillment daño. of the law. Por eso,
Amar es cumplir la ley entera. Alleluia, alleluia, alleluia. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, y a nosotros nos ha confiado la palabra de reconciliación. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria a tibi et hoc. Jesus said to his En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. if he listens to Si you, te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. if he refuses to Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. Amen. Les aseguro que todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Les aseguro además que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará a mi Padre del cielo. For where two Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. verbum Domini. Nost tibi Christe. We see in the first reading today, Vemos en la primera lectura del día de hoy prophet Ezekiel, del profeta Ezequiel this is que later in the book in chapter eso 30, sucede más tarde en el capítulo 33, que el right? They were hauled off pueblo está en cautiverio en Babilonia, fueron liberados en covenant. el 87 We have antes de prophecies in Cristo. Ezekiel before Hubo that profecías happened, and then de after a Ezequiel while, y después de cierto tiempo en cautiverio, is raised Ezequiel up and told, fue alzado the Lord tells him today, y el Señor le dijo, tú, hijo del hombre, has "When you say anything, you shall designado vigilantes para Israel, pero adviérteles al pueblo, ya que en estos pasajes Ezequiel está poniendo condiciones para obtener la nueva alianza. Escuchamos la profecía de la nueva alianza, la esperanza que promete la salvación que es cumplido he established." en Jesucristo. And this passage today is kind Este of pasaje del día de hoy comienza la sección de Ezequiel, habla de la gran responsabilidad que tuvo el profeta. raises up the prophet Dios to govern alzó al profeta para gobernar y advertir al pueblo y conducirlos a donde Dios les advertirás por mí. shepherd his people through these Tú vas a conducir por medio de esos profetas al pueblo. Parece algo frágil que un ser humano a él se le haya dado esta autoridad
de una misión especial, parece algo frágil porque esta persona está representando a Dios ante el pueblo. Y el pueblo aún así ha sido llamado para creer con fe y por las palabras de los profetas. Así que hay esta decisión que tiene que tomar el pueblo, si vivir en fe, porque ven a un profeta humano ante ellos, pero así y todo se le dan misiones divinas y escucharán su palabra si le creen. Este es el tema de todas las lecturas del día de hoy. El Salmo responsorial nos dice que no endurezcamos nuestro corazón, pero que escuchemos la voz de Dios. No sean como él dice el pasaje, no sean como sus padres en el desierto, cuando me pusieron a prueba a mí, me tentaron y no escucharon su voz, ni escucharon la voz de los padres. No prestaron atención, mejor dicho, al Padre, que el pueblo se rebeló en el desierto. Se rebelaron contra Dios y sus enseñanzas a consecuencia de la dureza de su corazón. Ese es el mismo reto para nosotros hoy día, no tener un corazón duro, abrirnos a la conversión en nuestra vida. Tenemos que ser convertidos a diario. En la segunda lectura de Romanos 13, San Pablo nos llama a la conversión elocuentemente porque debemos amarnos los unos a los otros porque esto cumple con la ley. El amor por nuestro prójimo, el amor del prójimo y de Dios, las dos columnas de resumen la ley. San Pablo nos dice hoy, amen sin mal para con el prójimo de uno. Prosigue diciendo específicamente que, con cierto sentido, hay que no cometer adulterio, no matarás, no robarás y no desearás las cosas de tu prójimo, y esto todo se resume ahí. Yo creo, evidentemente, que esos mandamientos se aplican a nuestra cultura también, de una manera tan particular, tan poderosa. No cometerás adulterio. Tenemos que ser fieles a nuestros votos matrimoniales, de vida religiosa, de celibato. Y nos dice a nosotros en el Sermón de la Montaña, yo les digo que cada uno de nosotros que miran a una mujer con lujuria ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Por lo tanto, en el caso del voto matrimonial, está hablando, ahondando estos mandamientos sobre nosotros para transformar nuestro corazón, no solamente violando los votos de manera externa en cuanto al esposo o a la esposa, sino en cuanto a mantener el corazón libre. El catecismo define la lujuria como un deseo desordenado o un disfrute de placer sexual. El placer sexual es desordenado por sí mismo, aislado de su procreador y unidad en su propósito. Este desorden, este deseo de placer sexual que el acto conyugal se nos da a nosotros en el matrimonio para expresar el amor del uno por el otro, da expresión y fomenta ese amor. Y eso es lo que esa unidad significa, sirve para los esposos en el matrimonio. Deben tener este compromiso con fidelidad establecido en el voto conyugal, expresa su amor del uno por el otro y tiene un sentido apropiado, tiene una meta. Así que las facultades sexuales que se nos han dado son para el amor y la vida. La persona casta mantiene la integridad del poder del amor y de la vida que se le han dado. La integridad, el pecado, es siempre algo que nos fractura, que nos deshumaniza. Y la lujuria, que es este deseo sexual desordenado, reduce a la persona a una sola dimensión. Vemos a la otra persona como un objeto para utilizar para nuestro placer. Y podemos ver esto con tanta facilidad en nuestra cultura actual. Aquellos que la buscan, aquellos que están tratando de incitar a la lujuria en otros por su comportamiento, por su falta de modestia, podemos ver esta despersonalización, esta deshumanización porque empobrece a la persona.
¿Han estado ustedes alguna vez en un lugar en que uno sencillamente puede sentir la lujuria, sea una fiesta o algo así? Parece bajar la totalidad del ambiente por esta dimensión. Empobrece nuestras relaciones y cuando es algo tan predominante en la cultura, empobrece toda una cultura. La riqueza de nuestra interacción humana no son lo que pudieran ser, no se cumple la plenitud de ella. Es una fuerza muy poderosa dentro de todos nosotros. Es una industria muy rica en este país tan solo. Es más grande las ventas de videocintas, etcétera, en esa industria de la lujuria. Forma parte fundamental de la cultura nuestra. Es una reducción de la humanidad, utiliza a la gente, nos quita la plenitud que debíamos tener en nuestras relaciones. Por lo tanto, Pablo y sus advertencias se aplican a nosotros hoy día de manera muy real y también nos reta a nosotros a obedecer los mandamientos todos. ¿Es que se han confesado ustedes alguna vez cuando desean a alguien, este deseo de tener los bienes de este mundo, este deseo desordenado de tener más y más cada vez? Esto decididamente es algo prevaleciente en nuestra cultura. Vemos esta seguridad porque queremos tenerlas y mantenernos en esclavitud y nos mantiene impedidos de buscar la voluntad de Dios, de amar a nuestro prójimo, por no tener lo que queremos o perder lo que deseamos, y podemos sentirnos esclavos de las cosas que tenemos o este deseo infinito de tener más y de sentir deseos por lo que tiene nuestro prójimo. Esto solamente puede ser en el número uno de nuestra vida. Tenemos que buscar primero al reino. Eso es lo que nos dice Dios. No estas cosas, no estos placeres, sino poner primero a Cristo. San Pablo nos llama a una mayor conversión y eso es algo que tenemos que trabajar a diario, en ello a diario. El Evangelio también nos habla de cambiar nuestra vida de diferentes formas en que Dios puede hablarnos y habla acerca de la corrección celestial cuando estamos en contra de nuestro prójimo, sino señalarle su error. Tenemos que tener cuidado con esto porque no es tan solo algo personal, de preferencia personal, por ejemplo, que no me caes bien y quiero que seas convertido. Esto puede ser algo muy egoísta. Podemos disfrutar de personalidades porque nos halagan o para hacer algo por nosotros, pero esa no es el estándar que nos pide el Evangelio. Hablando del pecado, en realidad en que estamos equivocados, porque es un acto de caridad, el señalarle esto a nuestros hermanos. Él dice también, el traer a alguien a tener un poco de objetividad. Esto ayuda a discutir esto con alguien, no en el sentido que estamos tratando de chismear, sino que estamos tratando de obtener un poco de objetividad. Yo creo que escuché esto una vez y es lógico. La manera de discernir esto cuando estamos hablando con una tercera persona es ayudarnos a ver con claridad la situación y cuando nos desplazamos a un momento en que actuemos y hagamos algo o dejarlo ir, pero sencillamente va a mover las cosas dentro de esa relación con una tercera persona. Eso es chisme, sino tratar de fijar la situación y esto pudiera ser algo bueno. El Evangelio también habla acerca de traer a la iglesia. Si se rehúsa a escuchar la iglesia, entonces incluso la iglesia deben tratarlo como si fuera gentil o un publicano. Esa persona, si ha pecado seriamente, gravemente en la ley canónica, para excomulgar a alguien, inclusive si llegara ese punto por nuestra propia decisión, por de afuera de la liturgia, de participar completamente en la liturgia. No podemos recibir los mandamientos, los sacramentos, porque la persona ha cometido, por ejemplo, algo así como el aborto. Es un pecado que puede ser la persona excomulgada.
Si sabemos esto, Jesús también utiliza el término al hablar a la iglesia en particular, dice, amén, les digo que lo que aten en la tierra será atado en el cielo, lo que sueltes en la tierra será soltado en el cielo. Lo oímos un par de veces en el Evangelio y lo escuchamos más tarde en el Evangelio según Mateo, capítulo 16, cuando a Pedro se le hace la roca. En el capítulo 16 le confía a Cristo a Pedro cierta facultad. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Se refiere al poder de las llaves de la iglesia y nos confirma más tarde esto en la resurrección, cuando se encuentra con Pedro en la playa y le dice, dale de comer a mi rebaño. A pesar de que Pedro había caído todavía, así tienen la obligación de dar de comer a las ovejas. El catecismo dice que este poder de unir y desunir da la autoridad para absolver el pecado, para pronunciar juicios doctrinales y para tomar decisiones importantes en la iglesia. Confía esta autoridad a Pedro y sus sucesores, los papas que vinieron después. Tenían la totalidad del poder espiritual de la iglesia en su totalidad. Pedro tiene esta prerrogativa que ha continuado a lo largo de sus sucesores para darles un poder total que siempre puede ejercer sin trabas. También da este acto de atar y desatar al colegio de los apóstoles en unión con su cabeza, que es el obispo de Cristo bajo la primacía del Papa. Lo que la iglesia deja evidente es que el cuerpo de obispos no tiene autoridad a no ser que estén unidos con el pontífice. Por lo tanto, los obispos tienen esta autoridad de atar y desatar únicamente en unión con Pedro, y tienen un deber pastoral al ejercer este magisterio, esta enseñanza, y es el ver que deben conducir al pueblo de Dios a vivir en esta verdad y conducirlos a esta verdad, la verdad que les libera, explicar los 10 mandamientos en cuanto a moralidad. Se nos da esta verdad que se enseña para vivir la ley. Qué hermoso don tenemos en la Iglesia Católica. Y el Catecismo en Vaticano II también habla acerca de este sentido sobrenatural que todos los fieles comprenden en entregar la verdad revelada. La Iglesia nos da la revelación y los fieles también comparten en pasarla. Tienen el sentido sobrenatural que fue de los obispos al último de los obispos en consentimiento natural en materia de moralidad. La totalidad de la Iglesia no puede fracasar en ese sentido de la fe, que pasarán esto a otras generaciones. Vemos esto en la forma más poderosa, en la infalibilidad que posee la Iglesia en lo que a moralidad y fe se refiere. En Vaticano II se habla acerca de 3 formas de que se ejerce este carisma. Uno, podemos ver en nuestro Santo Padre, cuando él como maestro de la Iglesia confirma a los siervos en la fe, cuando él proclama un acto definitivo sobre un acto sobre la moralidad y la fe, y también dice, vemos esto como lo se ha hecho en la autoridad de la Iglesia, también sobre la promesa de la infalibilidad en el cuerpo de Cristo cuando está incorporado, siempre en unión con Pedro y sus sucesores que ejercen el magisterio supremo de todos en concilios ecuménicos. Cuando se reúnen en estos concilios y hacen las declaraciones
doctrinales que hemos de creer. Tenemos que adherirnos a ellas y dar la señal de obediencia. También habla de una tercera forma en que se da asistencia divina, que se le da a los sucesores de los apóstoles que enseñan en comunión con Pedro y sus sucesores, que se pasa por toda la iglesia. Entonces, sin llegar a una definición infalible de una manera definitiva, no. Pero proponen en el ejercicio del magisterio ordinario que conduce a una mejor comprensión de la revelación de la iglesia y la moralidad. Esta enseñanza debe uno adherirse a ella con un asentimiento que, a pesar de ser distinto, sin embargo es una extensión de ello. Que el magisterio ordinario, en unión los obispos con el Papa, dicen que ciertas cosas son verdad. No podemos definir o desafiar esto. Sin embargo, cuando todos dicen que es cierto algo, tenemos que dar nuestro asentimiento a ello. Y es un don tan valioso. Hay tantas voces que proclaman eso en nuestra cultura, nuestro sentimiento humano. Podemos ser persuadidos por esas voces, podemos ser persuadidos por nuestras propias sensaciones, pero nos habla Pedro, aquel que te escucha a ti, le dijo a Pedro, me escucha a mí. Así que él habla por su iglesia y nos conduce a la conversión. Él tuvo profetas en el Antiguo Testamento, hoy día tiene la iglesia que nos conduce. Y este es un aspecto importante de nuestra fe. Esta autoridad didáctica de la iglesia, si seguimos esa voz, podemos tener esta plenitud de amor y de amor que se supone que tengamos. Podemos florecer como personas humanas. Nuestra naturaleza es tomar esta dirección. La iglesia está ahí para darnos esta sabiduría valiosa para guiar nuestra vida. Recientemente escuché a un sacerdote decir algo que me impresionó. Un pasaje de Juan 6 en la enseñanza de la Eucaristía que comienza con la multiplicación de los panes, con esos fragmentos, y digo, coloquen esos fragmentos en estas 12 cestas. Esto nos habla de las 12 tribus de Israel, pero nos conduce a este nuevo Israel, que es la iglesia que Dios está formando, Jesús, y que ese pan de vida, esa sabiduría que se nos ha dado a nosotros, se encuentra en la iglesia y podemos comentar sobre esta sabiduría, podemos alimentarnos de esto de la forma más extraordinaria en la Eucaristía, su propia sangre y su cuerpo, también esa enseñanza que puede pasar por nuestros dedos con tal facilidad en el mundo actual. Así que seamos fieles a esa verdad y conduzcamos a otros a esa verdad también.